Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la Casa de Sego, desde 1982 de Sego, ¿verdad? Gracias por la invitación a este webinar de biomarcadores tempranos involucrados en el remodelamiento del muro cardíaco. Espero que la información que podamos abordar en este webinar pues, sea de utilidad clínica y de nueva implementación de técnicas de diagnóstico, porque ha cambiado un poquito la forma de diagnosticar al corazón, sobre todo el remodelamiento que sucede en condiciones de cronicidad a largo plazo y son alteraciones que nosotros vamos a ir viendo en el paso del tiempo con los pacientes. De hecho, ya las vemos. Sin embargo, no siempre son capaces de ser diagnosticadas desde elementos muy tempranos o desde etapas tempranas, porque pues, lo más común es que nosotros veamos condiciones agudas, ¿no? O que nos informen o que hagamos pruebas de remodelamiento cardíaco, de alteración cardíaca, de manera aguda. Y en la actualidad, pues tenemos una gran cantidad de pacientes que están teniendo alteraciones o enfermedad cardíaca y no saben que la tienen, no saben que están pasando por estas conductas. Así es que el enfoque de este webinar es precisamente eso, ¿no? Irnos hacia una conducta de cronicidad particularmente. Sabemos que en este sentido, las enfermedades de la inflamación del corazón, también conocidas como miocarditis, pues han ido en incremento en diferentes etapas, en diferentes países y en diferentes poblaciones. México no es una excepción. El incremento ha ido en un 20 a un 30% en la población mexicana y estas miocarditis normalmente pasan desapercibidas y terminan como una cardiomiopatía, sobre todo como una cardiomiopatía isquémica. En este sentido, pues diversas publicaciones, diversos trabajos, pues ya han puesto en evidencia los valores agregados de enfermedades cardiovasculares o comorbilidades que se pueden ver afectadas con el paso del tiempo. Dentro de estos elementos, las inflamaciones crónicas de baja intensidad y de larga duración es un evento natural que sucede primero por la edad, que nos estamos convirtiendo en una población de adultos y adultos mayores, y en segundo término, por enfermedades comórbidas, como por ejemplo el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, diabetes mellitus, entre otras dislipidemias, por supuesto. Y entonces todas estas asociadas, pues incrementan los elementos de riesgo para generar un problema cardiovascular a largo plazo. Quiere decir que la prevalencia real, pues nosotros la podemos ver. En realidad, la prevalencia es más del 12% en nuestra población, cuando las estadísticas nacionales pues andan por debajo de un 5%. En este sentido, bueno, pues el cambio drástico que ha sufrido poblacionalmente las isquemias agudas a elementos cardiovasculares, pues ha sido bastante importante. Por ejemplo, en los años 90, en los 2000, pues el 50% de las patologías que nosotros identificamos en el laboratorio estaban asociadas a infarto agudo al miocardio o una isquemia cardíaca. Sin embargo, en la actualidad, pues estas enfermedades cardíacas ya se han disociado o se han reestructurado en diferencias importantes, dado que los problemas cardiovasculares no solamente afectan al corazón, sino que también están asociados a enfermedades cerebrovasculares o a problemas inflamatorios con remodelamiento del muro cardíaco, alteraciones en las arritmias cardíacas, por ejemplo, o los soplos cardíacos, que en frecuencia han ido incrementando y por lo tanto empiezan a superar el elemento natural que sería la isquemia cardíaca, ¿no? Entonces, bueno, la idea del día de hoy inicialmente es que nosotros conozcamos un poquito más acerca de la salud del corazón, cómo se distribuye, cuáles son sus elementos fisiológicos, fisioanatómicos, y por supuesto, cómo es que va haciendo una alteración fisiopatológica hasta que se presenta una condición patológica diferenciada. En ese sentido, bueno, pues inicialmente, pues hay que saber que el corazón es un órgano que se ubica en el tórax, justo por detrás del esternón, justamente con una ligera tendencia a estar hacia la parte izquierda, ¿no? Por delante del esófago y la columna vertebral, y teniendo los pulmones por ambos lados. Este es un punto crítico importante porque el corazón recibe un sistema de irrigación que viene de la periferia, pero también viene de una conducta pulmonar. Lo mismo pasa desde el corazón hacia los pulmones, ¿no? El corazón también tiene una irrigación cardiopulmonar de ida y de regreso. Este tejido o este órgano pues tiene forma de un cono invertido cuya punta se dirige hacia la izquierda y su peso va a variar entre unos 250 a 350 gramos en el varón
y de unos 200 a 300 gramos en la mujer. Sus cavidades naturales, pues nosotros las conocemos como aurículos y ventrículos, siendo las partes inferiores los ventrículos y las partes superiores las aurículas. En este sentido, bueno, hay una división natural que nos permite establecer una diferencia entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda y el ventrículo derecho y la aurícula izquierda, las cuales tienen una comunicación entre sí, ¿no? Luego entonces, este órgano es una cavidad hueca. En esta anatomía externa del corazón, pues va a estar dado por las aurículas y las ventrículas, que a su vez van a tener un defecto natural, vamos a llamarlo así, entre comillas, un defecto, una pequeña perforación que se conoce como defecto del tabique. Este defecto del tabique permite una permeabilidad entre las aurículas, pero no entre los ventrículos. Entonces hay una direccionabilidad auricular dado por este tabique. Dentro de las aurículas también hay una división natural que se conoce como tabique ventricular. El tabique ventricular va a establecer la cavidad que van a tener ambas ventrículas, pero también va a establecer no solamente la contracción de estas ventrículas, sino cuánto puede perfundir de sangre en estos espacios. Y esto es algo bien, bien importante, dado que el atrio derecho va a comunicar la conducta de la aurícula con la ventrícula y del lado izquierdo va a tener algo similar de comunicación, mientras que podemos ver el espacio que existe entre el espacio derecho al izquierdo, siendo la perfusión de izquierda hacia derecha. La aurícula derecha es un lugar que recibe irrigación de la vena cava superior. Y en esta situación, pues ingresa sangre periférica pobre en oxígeno que va a irrigar en un paso natural a través de la tricúspide, que se le conoce a este evento o a esta situación anatómica, la tricúspide de la válvula, que va a irrigar desde el lado derecho hacia el lado izquierdo. Y esta irrigación que viene de la periferia, pues va a ingresar directamente al pulmón izquierdo. Del pulmón hacia el corazón ingresará por el elemento izquierdo y entonces vendrá sangre mucho más oxigenada. En este punto del ventrículo derecho, la sangre pobre en oxígeno pasa directamente a los pulmones para reoxigenarse y tener un retorno natural hacia la parte izquierda del corazón. Ahí es donde nosotros producimos este intercambio. Por lo tanto, el ingreso sobre aurícula pasará hacia el ventrículo derecho a través de una válvula pulmonar. Del ventrículo sigue a través de la arteria pulmonar que ingresará al pulmón derecho y posteriormente hará intercambio oxigénico, regresará por la vena pulmonar hacia la aurícula izquierda, en donde tenemos a la válvula mitral que permite unir al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo liberará este tipo de elementos por la vena cava inferior. La sangre auricular entonces es una sangre rica en oxígeno procedente de ambos pulmones a través de las venas pulmonares. La sangre en este sentido pasa del ventrículo izquierdo a por medio de la válvula mitral y posteriormente por medio de la aorta irá a la parte inferior del organismo de nuestro cuerpo, lo cual llevará sangre oxigenada. Es un circuito bastante complejo en su condición de entendimiento, en el hecho que la parte derecha de nuestro corazón pues tendrá sangre pobre en oxígeno que irá hacia los pulmones, mientras la parte izquierda del corazón tiene sangre rica en oxígeno que irrigará tanto a la periferia como al cerebro por medio de las arterias cerebrales. En este sentido, la conducta de ingreso al cerebro, pues está bien determinada, ¿no? Cuando hay algún tipo de alteración valvular y la válvula mitral, que es un paso de apertura en donde la presión sanguínea oxigenada tiene que contraer de llenado de sangre y posteriormente repartir por la aorta, el paso natural pues está regulado por esta válvula. Así es que las alteraciones más comunes que sufre el remodelamiento precisamente se dan en el ventrículo izquierdo y puede sufrir remodelaciones en el hecho de estados hipertróficos de los miocardios,
también a través del tabique ventral puede incrementarse, lo cual hace que el tamaño de la cavidad o del espacio se reduzca. Y esto es lo que llega a ser grado de arritmia. En ese sentido, este recubrimiento celular que está asociado al muro cardíaco está dado por tres capas diferentes, que es el pericardio, el miocardio y el endocardio. El endocardio por sí mismo no está formado por una célula o un tipo de célula muscular, sino por un epitelio de carácter escamoso simple que va a revestir el corazón y las válvulas cardíacas. También este tipo de endocardio se conoce como endotelio cardíaco. El pericardio, a diferencia del anterior, es una especie de saco fibroso. Y este saco fibroso pues, va a rodear al corazón y está formado por el epicardio, el espacio del pericardio, el pericardio parietal y el pericardio fibroso. La última porción es el miocardio. Esta es la parte muscular cardíaca. Este músculo cardíaco, propiamente dicho, se va a ubicar entre el endocardio y el pericardio. Y esta sección es la responsable de la contractibilidad y por consiguiente el bombeo sanguíneo a la economía corporal, por lo que la mayor alteración o la mayor remodelación sufre o se ve en este tipo de estructuras, en el miocardio, en la parte central. Aquí podemos ver su estructura. Vemos el endocardio, que es el endotelio que recubre, el miocardio, que es la parte central, y el pericardio, que es un saco fibroso que protege al corazón y le da una estructura y rigidez particular al órgano o al tejido. Justamente en la parte central tenemos una cavidad pericardial que permite intercambio de líquidos, pero al mismo tiempo de macronutrientes, que van a dar paso al crecimiento o modulación celular entre la parte fibrosa y la parte muscular, es decir, entre el pericardio fibroso y el miocardio propiamente dicho. Este lugar, el miocardio, es un lugar que tiene capilaridad interna. No solamente tiene un espacio en donde se va a llenar de sangre, sino que hay una regulación de microcapilares que en diferentes clases, por su diversidad de tamaño, grosor y especificidad de intercambio, nos va a permitir manejar elementos de tipo iónico, elementos de tipo hormonal y elementos de tipo neurológico. En estas terminaciones del espacio pericardial, precisamente controlamos el efecto de relajación, lo cual también llamamos estado de diástole, y el estado de contracción, que llamamos efecto de sístole. En el efecto de diástole, nosotros llenamos de sangre al corazón, mientras el sístole lo que va a hacer es una expulsión de la sangre, por lo que debe haber una elasticidad asociada a la parte miocárdica y en esta elasticidad, estados de regulación por terminaciones nerviosas y por terminaciones ionotrópicas. De tal forma que al momento de generar una presión diastólica, esta presión diastólica está en el evento del llenado cardíaco y por lo tanto la sangre que está en el corazón no está en circulación. Así es que la presión sanguínea es menor a la sístole. La sístole es el vaciado del corazón con una mayor presencia de sangre sanguínea, de sangre periférica, perdón, y que tiene un efecto de presión sobre los vasos capilares. Traducido a lo que nosotros conocemos, decimos que la sístole es el evento de la presión alta y la diástole es la presión baja, ¿no? Así vamos generando este efecto. Nosotros tenemos una doble irrigación, que es periférica y pulmonar, y un doble impulso, que es hacia la parte pulmonar y hacia la parte periférica. Y así nuestro corazón está bombeando. Estas presiones de llenado y vaciado o de diástole y sístole tienen un ciclo que tiene la capacidad de tener volúmenes equitativos, una contracción ventricular, un eje o una liberación de tipo ventricular, la liberación sanguínea, una regulación del volumen en la diástole, un llenado ventricular y una nueva contracción. Y así sucesivamente está el ciclo. El ciclo comienza justamente en un volumen
de tipo ISO entre las diferentes cavidades en un estado de relajación o llenado, a lo cual nosotros conocemos como onda P. Justamente en cada paso de estos elementos vamos generando una presión de liberación que nos genera un elemento conocido como cronotropismo. El cronotropismo asociado a una frecuencia y liberación de tipo ionotrópico o de intercambio de electrolitos, en donde inicialmente vemos un ingreso de sodio y de calcio, una liberación de potasio, un resguardo de calcio, un regreso de potasio y un nuevo ciclo. A la parte ionotrópica interna le conocemos como ondas QRS, y a la liberación o final, el punto final de este sistema diastólico, le conocemos como onda T. Las alteraciones que sufren las ondas P, QRS o T se les conoce como arritmias. Y estos elementos están coordinados por una gran cantidad de factores que intervienen, por ejemplo, en la producción de óxido nítrico, en la regulación de canales de potasio modulados por calcio, en los eventos de tipo neurológico como la serotonina, como la epinefrina y la acetilcolina, y en elementos de tipo resistencia o reactividad de vaso, como son los tromboxanos, la endotelina y la angiotensina de clase 2. En esta combinación de macromoléculas, más aquellas que dan bioenergética, nosotros tenemos la capacidad de funcionabilidad del tejido cardíaco o del órgano cardíaco. Y a partir de esta combinación, el grosor del miocardio se va a ir adecuando a los cambios de tipo neuroendocrino metabólico que sufra el corazón. Cuando nosotros vemos de cerca la gran cantidad de moléculas participantes que ustedes pueden ver en pantalla, pues realmente la mecanística desde el sistema de recubrimiento del tejido cardíaco hacia la parte muscular y la parte fibrosa, pues va combinando sus efectos en un elemento natural que puede cambiar el tipo y morfología de los miocardios. El miocardio es un elemento de origen fibroblástico, por lo que los fibroblastos no diferenciados pueden convertirse en miofibroblastos o miocitos activos, y los miocitos activos se pueden convertir en miofibroblastos. Traducido a una parte clínica, a una parte fisiológica, el corazón puede incrementar su masa muscular para eventualmente tener una homeostasis de tipo impulso-contracción o relajación-contracción, pero también pueden modularse la generación de de una bolsa fibrótica mucho más fortalecida, con lo que delimitará la capacidad de contracción y relajación, por lo que los cambios electroquímicos, pero también neuroendocrinos, afectan sobremanera a este tejido. Dentro de este sistema, lo que se conoce es que la vasculatura, los microcapilares que están dentro del miocardio, que ustedes pueden verlo acá, esta es una digestión cardíaca, en donde solamente ponemos de manifiesto los conductos arteriovenosos. Los capilares del epicardio tienen una capacidad de presión diferente a las prearterias o a las prearteriolas, y estos a su vez a los grandes vasos. Cada uno de ellos tiene un elemento eléctrico diferenciado que hace que la capacidad de contracción también sea diferenciada en cada parte de la cavidad o secciones tanto del ventrículo como de la aurícula. La capacidad de irrigación capilar, pues es un elemento natural que nos permite el ionotropismo y por lo tanto la frecuencia cardíaca. Visto de manera netamente eléctrica por el impulso, este ionotropismo de la frecuencia cardíaca, pues se llama capacitancia cardíaca.
Y la capacitancia nos está diciendo la capacidad de microcirculación que tiene nuestro tejido en cambios de frecuencia. Una circulación que se ve disminuida, pues va a tener una mayor permeabilidad, mientras que un incremento en la relajación de las arteriolas o venas va a tener una menor capacitancia. Traducido a elementos fisiológicos, los que tienen muchos capilares pequeños activos, pues normalmente tienden a la hipertensión, mientras que aquellos que tienen capilares más gruesos y menos alargados tienden a la hipotensión. Y el paciente dice es que yo soy de presión baja, y en realidad lo que están viendo es una menor capacitancia cardíaca, que tiene diferentes influencias como hemos visto previamente. En esta capacitancia, bueno, pues hay elementos que se van a ver fomentados por espasmos coronarios, fibrosis difusa, arteriosclerosis, disfunción del endotelio, inflamación de bajo grado, perdón, y de larga duración, y la rarefacción microvascular. Y esto va disminuyendo el tamaño, la calidad y la fusión de vasos sanguíneos. Así es que el corazón tiene que generar una mayor frecuencia o una mayor presión para contrarrestar los efectos de disminución de función vascular. ¿Cómo hace esto? Pues cambiando la dinámica de las capas medias, como es el miocardio y el pericardio. Así es que diferentes efectores van a causar alteraciones endotelio vasculares o cardiovasculares. Como que, bueno, pues los procesos inflamatorios de bajo grado, sobrepeso, obesidad, diabetes, síndrome metabólico, dislipidemias, resistencia a la insulina y todas las alteraciones metabólicas que generan inflamación y estrés oxidativo de base van a modificar la función de los iones, y al cambiar la función de los iones, pues también cambian el ionotropismo, es decir, modifican las ondas cardíacas P, QRS y T al final, cambiando los efectos vasoconstrictores, modificando al sistema nervioso autónomo, y todo esto se transforma clínicamente en un evento en donde se incrementa la endotelina de tipo 1. Hasta hace tiempo, digamos en los 80s o los 90s, la homocisteína era una prueba clínica que nos decía que se estaba cambiando de forma temprana o se estaba remodelando de forma temprana el endotelio vascular o cardiovascular. Y entonces la homocisteína, pues en estas épocas generó todo un boom de pruebas biológicas para el laboratorio en donde teníamos una prueba temprana. Luego nos dimos cuenta que la homocisteína en realidad es el resultado de cambios de polimorfismos que afectan la metilación y desmetilación de genes y que no necesariamente estaban asociados a cambios o remodelamientos cardíacos. Después de la homocisteína se desarrolló una prueba que es la proteína C reactiva ultrasensible, que viene en diferentes plataformas que la casa comercial de Sego pues tiene a disposición, ¿no? Entonces esta proteína C reactiva en los 2000 empezó a hacer el boom. Para el 2010 se estableció como una prueba de marcador temprano para la alteración cardiovascular, y ahora sabemos que es un elemento tardío en realidad, mediano tardío. Y lo más temprano que tenemos ahora a la mano, disponible clínicamente, son pruebas de endotelina, que nos implicarían estados de resistencia vascular, que es previo a un estado de hiperreactividad y que nos está hablando de un estado de disfunción del endotelio. Entonces, la endotelina actualmente es una prueba clínica que me permite establecer estados de resistencia o alteración del endotelio en etapas muy tempranas. ¿Por qué es importante reconocer un endotelio resistente? El endotelio resistente cambia la dinámica ionotrópica, es decir, nuestras ondas P, Q, R, S y T. ¿Qué nos implica esas zonas? Bueno, como les decía, salida de potasio con disminución de sodio e ingreso de calcio,
resguardo de calcio con liberación de potasio y recuperación de potasio con liberación de sodio, que es lo que naturalmente sucede en un lapso de 2 segundos y que nos establece la conducta de la arritmia, la parte rítmica del corazón. Conforme estas ondas P, Q, R, S y T, que son elementos de relajación y contracción asociado a iones, hormonas y neurotransmisores, nos va a dar la conducta rítmica, la depolarización ventricular y la capacidad repolarizante del ventrículo. Así es que cuando existe una alteración crónica de estos elementos, el médico lo que sugiere es hacer un ecocardiograma para establecer precisamente modificaciones en las ondas, que puede ser una alteración de la onda T, que puede ser una regulación o desregulación de la pérdida de la onda S, que puede ser una alteración sobre la onda Q con una compensación de la onda ST, puede ser alteraciones de T francas o puede ser modificaciones crónicas de la onda Q. Todos estos patrones del electrocardiograma o un ecocardiograma están bien definidos para establecer, por ejemplo, patologías como isquemia subendocardial, isquemia subendocardial aguda, isquemia transmural, ataque agudo al miocardio, intoxicación por digitoninas, pericarditis o hipercalemias. Hay ondas bien definidas. Sin embargo, este tipo de efectos es crónico a largo plazo, aunque controlable y reversible para el paciente. Esto ya implicaría una alteración del muro cardíaco y por lo tanto, pues una probabilidad de falla cardíaca fatal, ¿no? Dentro de estas fallas cardíacas, pues tenemos los elementos isquémicos o agudos, que es el resultado de largo plazo de la disfunción de la microvascularidad del endotelio, la inflamación, alteraciones en inervaciones, cambios en los sensores oxigénicos, cambios en los canales iónicos y la disfunción de la microcirculación intracardíaca. Esto pues es bien reconocido a largo plazo cuando hay un sistema aterogénico, digamos con una dislipidemia crónica, que implica una aterosclerosis, es decir, la acumulación de grasa dentro de estos sistemas y por lo tanto va a envejecer a los tejidos. La aterosclerosis es una enfermedad de carácter progresivo, senescente, que va a impedir la correcta oxigenación, pero tiene grados de inflamación. Así es que un elemento de compensación es generar factores hipóxicos por nuestras células y estos van a llevar a la generación de factores de crecimiento endoteliales vasculares y generan angiogénesis. Esta angiogénesis puede ser compensatoria. Entonces, bueno, voy a regresar un par de diapositivas. Cuando existe una vascularidad que se isquemiza, al mismo tiempo se genera una nueva organización de vasos capilares que van a compensar el efecto de vasos isquemizados, taponeados o alterados por todo este sistema de microcirculación. Si el paciente tiene la capacidad de generar vasos sanguíneos, puede sufrir un infarto o incluso un taponeamiento de grandes vasos, pero como tiene rutas accesorias vasculares, el tejido no falla y sigue funcionando. Entonces pueden hacerle una cirugía, ¿no? Destaparle su válvula y salir caminando 2 o 3 días. Esto sucede normalmente en pacientes que van subiendo de peso paulatinamente y que tienen capacidad angiogénica compensadora. Pero en un paciente delgado que sufre esta alteración, el taponeamiento no le da tiempo a la angiogénesis y normalmente es un infarto agudo fatal con términos bastante gravosos, ¿no? Entonces depende qué tanta inflamación crónica haya soportado nuestro tejido cardíaco. Entonces, ojo, la inflamación crónica es de bajo grado y de larga duración. Y para este punto, la proteína C reactiva ultrasensible
no nos da un incremento en los pacientes. Podemos tener una alteración de este tipo y la proteína C reactiva está normal. Para esto es necesario empezar a medir, a cuantificar citocinas como interleucina 6, interleucina 8, interleucina 1 beta o TNF-alfa que nos permitan saber que está sucediendo una inflamación crónica y de bajo grado. Esta inflamación crónica también se llama inflamación de senescencia, en donde con la edad se van a generar vasos accesorios que van a reparar y van a regular homeostáticamente. Y aunque algunos de estos se lleguen a taponar, entonces no exista una alteración propia del tejido cardíaco. Entonces, todo está en el tiempo y el estímulo que se está dando en la vascularidad. Hay algunas patologías que establecen cambios dinámicos y que ya no da tiempo reparar adecuadamente, como la enfermedad renal crónica, la hipertensión, diabetes mellitus, aterosclerosis, disglucemias y dislipidemias, con cambios en el balance redox, van a generar este tipo de efectos. Así es que la vasculatura no es lo único que nosotros vamos a ver de manera desregulada. Como está cambiando la perfusión sanguínea, pues también existe un remodelamiento del ventrículo, particularmente del ventrículo izquierdo. Y entonces se empiezan a generar cada vez un mayor número de células. Lo que ustedes ven en cafecito, ¿no? En color más oscuro, a diferencia de los núcleos azules, son células que se están generando. Hay replicación o ciclo celular. Y entre más intensa sea la señal de inflamación crónica y de bajo grado, pues hay un mayor remodelamiento del miocardio. El miocardio al engrosar va a reducir la cavidad ventricular izquierda y entonces el tamaño del ventrículo derecho no es igual al tamaño del ventrículo izquierdo y a esto se le conoce como arritmias cardíacas que normalmente el médico nos dice, "Ah, no pasa nada, solo es una arritmia, hay que cuidarla que no progrese una enfermedad". Y en realidad, pues lo que te está diciendo es que el corazón está sufriendo de un estado oxidativo e inflamatorio crónico. Si nosotros vemos los cambios funcionales, ¿no? De algunos biomarcadores de tipo genético, de elementos hipóxicos, factores de crecimiento endotelial vascular, captación de glucosa, sistema producción de óxido nítrico y remodelamiento de un paciente sin esta inflamación y lo comparamos contra elementos de inflamación de pacientes que ya tienen estas patologías como hipertensión, como dislipidemia, disglucemia, resistencia a insulina, sobrepeso, obesidad o diabetes o enfermedad renal, pues vemos que se van generando una mayor cantidad de cambios genéticos que clínicamente aparentemente pasan desapercibidos. A largo plazo, estos cambios en la perfusión de la vascularidad pueden ser analizados mediante una angiografía, pero estos elementos son invasivos. Entonces, tienen que colocar un elemento de contraste que pase por el corazón, que nos ponga de manifiesto los grandes vasos, medianos vasos y capilares para saber si hay cambios en relación a los parámetros naturales. Otro de estos elementos son diagnósticos seguidos por los cambios de la dinámica de la ecografía, que pueden ser asociados a administraciones de adenosina, de acetilcolina, y te dan evidencias de esta remodelación vascular. Pero la mayoría de sus elementos, como son invasivos, pues no lo sabemos hasta que ya hay un evento de carácter obstructivo que esté alterando la arteria coronaria. Así es que son a largo plazo. Y es hasta ahora lo que el cardiólogo tiene como herramienta número uno. Sin embargo, aquí podemos ver que ya hay zonas que están alteradas, isquemizadas o taponeadas con un electrocardiograma normal y solamente es hasta cuando los medianos vasos se alteran, el electrocardiograma, la frecuencia va a cambiar o el patrón de electrocardiograma va a cambiar y se hace evidente, lo que hace que estas pruebas pues no sean tan tempranas
como nosotros lo requerimos como paciente. Por supuesto, cuando ya estamos en estos niveles donde hay una isquemia, alteración o oclusión de estas arterias, pues existen pequeños microinfartos. Y entonces el laboratorio clínico posee para estos microinfartos de fallo agudo algunos marcadores séricos cardíacos, ¿no? Como la mioglobina, que puede estar en pocas horas, como puede ser cambios en la CK, la fracción MB, como pueden ser cambios agudos en las troponinas, ¿no? Este tipo de efectos pues constituye la mayoría de paneles. Algunos laboratorios incluyen transaminasas e incluyen lactato deshidrogenasas, que en realidad pues no son tan vinculantes a un problema cardíaco, sino más bien la mioglobina, las troponinas y la fracción CKMB es lo más frecuente o lo más evidente en fallos agudos, pero ya estamos hablando de procesos de infartos, ¿no? Entonces, en este punto, pues lo agudo lo tenemos dominado. La mayoría de nosotros tenemos estas pruebas en el laboratorio, pero solamente son para problemas agudos. Los problemas crónicos de remodelamiento son fluctuaciones en demanda y esta fluctuación en demanda genera cambios ya sea en la parte ventral de muro, ¿no? En la trabécula ventral o en el muro del ventrículo izquierdo, en donde va cambiando su tamaño como una forma compensadora. Este cambio, que es un cambio hemodinámico de carácter patológico, en una sobrecarga cardíaca, pues resulta en pacientes con hipertensión, en pacientes que tienen una carga ventricular mayoritaria del ventrículo izquierdo que del ventrículo derecho. Es decir, lo que lanzan de la periferia necesita más fuerza que lo que recibe de la periferia. Entonces, el remodelamiento del ventrículo izquierdo es algo que nosotros vemos ahora como una patología creciente y que como es crónico y a largo plazo, pues no podemos definir cuándo empieza o cómo va evolucionando hasta que suceden microtaponeamientos que van a llevar a pequeños o grandes infartos cardíacos. En conducta pueden suceder dos cosas, que el tamaño del corazón incremente o que solamente incremente el tamaño del ventrículo izquierdo, que eso es lo más común, a lo cual se le llama hipertrofia de carácter patológico. En cualquiera de los dos casos, el paciente, al incrementar el tamaño de la válvula cardíaca, cae en estados de hipotensión que generan una agregación o una confluencia sanguínea hacia el hígado, hacia el riñón, que va a atrofiar a los órganos. Entonces, estas hipotrofias cardíacas, ¿no? O estas hipertrofias cardíacas completas, pues van a generar estados isquémicos mientras que las hipertrofias del elemento ventricular izquierdo, pues generan también remodelamiento y alteración a largo plazo. Y este tipo de situaciones genera falla cardíaca fatal. ¿Cómo es que se dan este tipo de situaciones? Bueno, pues la muerte de los cardiomiocitos por nuestros elementos troponinas, CKMB y mioglobina, pues es rápidamente detectada por el laboratorio, pero los biomarcadores de estrés neurohormonal que generan hipertrofia del cardiomiocito o generan fibrosis del cardiomiocito o generan insulinoresistencia y alteraciones metabólicas que llevan a la lipotoxicidad, pues no son elementos reconocidos en la actualidad por los laboratorios, o al menos no tenemos estas pruebas que nos van a ayudar a reconocer los cambios electrofisiológicos a largo plazo que implicarán un estado de remodelamiento. Como dije, la reducción del ventrículo izquierdo es lo más común, pero también existe incremento del tamaño del ventrículo izquierdo. Podemos tener hipertrofia concéntrica del remodelamiento del miocardio o una atrofia del miocardio con hipertrofia excéntrica. Son los dos grandes elementos que se dan como estados patológicos del alargamiento o acortamiento del cardiomiocito.
mientras que en la hipertrofia concéntrica se ensancha el cardiomiocito, en la hipertrofia excéntrica se alarga el cardiomiocito. La conclusión clínica es la misma, falla aguda al miocardio o falla cardíaca. El elemento falla cardíaca está basado en cambios en la modalidad de contracción asociado al miocardio, en los flujos ionotrópicos asociados a noradrenalina o desregulados por elementos acetilcolinérgicos, es decir, tienen una base neurológica. Esta base neurológica altera la dinámica también de los efectos de respuesta al receptor. Algo importante a conocer acá es que, por ejemplo, la T3, una hormona producida por la tiroides, es una hormona efectora en el corazón para generar una mayor cantidad de receptores beta adrenérgicos. Así es que el paciente hipertiroideo pues va a tener estados de taquicardia por un mayor elemento de expresión de estos receptores, mientras que un paciente hipotiroideo no controlado va a tener bradicardia por una menor expresión de receptores adrenérgicos. En cualquiera de los dos casos, lo que va a generarse es un estado ya sea de hipertrofia o de hipotrofia cardíaca. Además de estos cambios moleculares de la disfunción de mitocondrias asociados a excesos de lípidos, a insulinoresistencia o a hiperglicemia, son condicionantes de la expresión de los receptores de angiotensina, que son los que el cardiólogo normalmente trata de controlar sin atacar los elementos base. Entonces, todo paciente que tenga cambios de disglucemia o dislipidemia, insulinoresistencia, lipotoxicidad, a largo plazo está desarrollando estrés e inflamación, lo que hace que se induzcan sistemas de hipertrofia cardíaca y respuestas profibróticas en el corazón. En este sentido, la respuesta alterada de lípidos, microcirculación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y de malas adaptaciones inmunológicas van a dañar estructural y funcionalmente al corazón, generando diferentes alteraciones de la dinámica de calcio-potasio, de la formación de especies reactivas de oxígeno y de la formación de inflamación. Y esto, pues, alterará o tendrá una disfunción diastólica primaria, una disfunción sistólica secundaria, y nuevamente el evento clínico es la falla cardíaca, lo cual se conoce como cardiopatía o cardiomiopatía del diabético, ¿no? En donde pueden tener una de las dos presiones alteradas o las dos presiones alteradas. Sin embargo, saben que el llenado y el vaciado están en un estado de remodelación del cardiomiocito. La alteración de glucosa, de ácidos grasos y de hiperinsulinemia lleva a algo que se llama inflexibilidad metabólica. La inflexibilidad metabólica es la incapacidad de la mitocondria por ganar ATP o energía a partir de la grasa, que es lo que le conviene más al corazón, y la reducción de glucosa como un elemento adaptativo. El corazón, con inflexibilidad metabólica, tiene capacidad de oxidación de la glucosa y menor oxidación de la grasa. Por lo tanto, la grasa queda acumulada en el corazón y eso es lo que tapona, pero inicialmente lo que hace es un remodelamiento celular. Aquí vemos cómo se alargan o se ensanchan dependiendo si el efecto es por angiotensina o por desregulación de renina, ¿no? Entonces, el alargamiento o el acortamiento de estos elementos va a dar paso a la remodelación. De manera temprana, les había dicho que esta remodelación tiene vasos capilares y terminaciones nerviosas. En las terminaciones nerviosas de neuronas adrenérgicas y acetilcolinérgicas, se va a producir un péptido muy importante que se llama adrenomedulina. La adrenomedulina es una prohormona que va a generar un estado vasodilatador en relación a la natriuresis del paciente. Cuando hay una mayor presión, se genera más adrenomedulina y la adrenomedulina va a hacer que el corazón tenga una mayor vasodilatación
para evitar efectos hipertensivos, para regular la frecuencia cardíaca. Esta adrenomedulina, que se genera en una prohormona, una preprohormona y va madurando, va a ser un biomarcador de hipertrofia, de remodelamiento temprano. ¿Por qué? Porque la adrenomedulina es un cardioprotector que evita que el cardiomiocito se ensanche o se alargue, que genera menos inflamación, por lo que su presencia me está diciendo, me está indicando que el paciente tiene un remodelamiento de carácter hipertrófico. Está en las primeras etapas, en las etapas más tempranas, antes de desarrollar una fibrosis y un remodelamiento, la adrenomodulina va a generar una barrera de integridad que permite la vasorrelajación y la menor infiltración inflamatoria y por lo tanto previene la disfunción del órgano. En una primera instancia cardíaca y de segunda fase el hígado y el riñón que son irrigados por la aorta y entonces son consecuencias naturales de este elemento de capacidad, ¿no? Entonces, ahora podemos medir adrenomedulina en los laboratorios como una molécula inicial para el reconocimiento del remodelamiento del cardiomiocito. Este elemento del cardiomiocito va a estar regulando a partir de situaciones en donde engrosa la stinjuction, engrosa la zona de las adherens, teniendo una mayor capacidad para mantener el estado funcional sin cambios morfológicos, ionotrópicos o cronotrópicos en el paciente. Así es que esta adrenomedulina, actualmente existen anticuerpos en medios sólidos, es decir, en pruebas rápidas, que nos permite evaluar esta profibrosis temprana, ¿no? De una manera barata y efectiva. Se ha visto que la adrenomedulina en pacientes diabéticos no controlados, pues incrementa previo a generar o desarrollar una cardiomiopatía diabética. En pacientes diabéticos descontrolados se da y en pacientes sin diabetes, pero con estados hipertensivos o con alteraciones metabólicas también se genera. Es decir, es un biomarcador desde etapas tempranas y no solamente en etapas tardías, como podría ser la proteína C reactiva ultrasensible. Esta adrenomedulina, pues lo que va a hacer es expresarse de tal manera que se combina con otras proteínas. Dentro de las proteínas funcionales van a estar elementos antiinflamatorios. Cuando la adrenomodulina deja de ser lo suficientemente eficiente, se vuelve a establecer un proceso de inflamación-estrés. Y nuevamente, la hipertrofia va a desarrollar fibrosis y remodelamiento cardíaco. En este punto, en donde la adrenomedulina ya pasó de ser nuestro biomarcador temprano, tenemos otro argumento clínico para poder establecer remodelamiento. Resulta que este proceso de inflamación-fibrosis está asociado a dos proteínas importantes, una interleucina, que es la interleucina 33, y a una proteína ST2, que es una proteína de carácter de supresión de tumorogénesis. Esta proteína ST2 tiene una fracción de ligando, que está unida a las células, y una fracción soluble que puede salir a torrente sanguíneo. Así es que la proteína ST2S o la soluble, sumado a la interleucina 33, me está diciendo, me está indicando que ahora ya acabó la capacidad protectora de la adrenomedulina y que está empezando un evento de hipertrofia y fibrosis cardíaca. Estos dos elementos que están elevados, la interleucina 33, sin la elevación de la fracción soluble, cuando solamente es interleucina 33 alta y la fracción soluble normal, me implica cardioprotección. Cuando hay un incremento de la proteína ST2 soluble, entonces implica fibrosis. Por lo que la fracción de la proteína ST2, pues es un biomarcador muy temprano del estado de fibrosis, hipertrofia y remodelación cardíaca.
Esta, por supuesto, está haciendo un efecto natural que está regulado entre las células que están sufriendo la agresión de los diferentes elementos del sistema del paciente y el remodelamiento vascular. En esta congruencia se saben los niveles corte. Si nosotros tenemos a un paciente con menos de 35 nanogramos por mililitro, tenemos una cascada cardioprotectiva o una protección cardíaca. Si supera la barrera de los 35 nanogramos por mililitro, el paciente puede ser en terapia, puede diagnosticarse de manera temprana y generar un elemento de pronóstico, medición u optimización del tratamiento. Sin embargo, si supera los 35 nanogramos por mililitro, se rompe la protección y entonces me indicaría hipertrofia, fibrosis y remodelamiento cardíaco. Entonces ya hay niveles corte, es una proteína que se ha valorado, que se ha validado a nivel internacional y que esperemos próximamente podamos cuantificarla de manera fácil y oportuna en nuestro país, porque hasta ahorita pues solamente hay cosas importadas y pocos laboratorios realmente hacen a la proteína ST2 soluble. La indicación de los efectos de fibrosis pues puede ser una disglucemia, una dislipidemia o una inflamación crónica, en donde hay una anormalidad de contracción diastólica principalmente, es decir, en el llenado, y por lo tanto una alteración de la estructura cardíaca, como podemos ver acá. En la parte inferior, los elementos azules implicarían que ya hay miofibroblastos de tipo fibrosado, que ya hay una conversión, vemos el alargamiento, vemos el engrosamiento, y entonces estos pacientes empiezan a generar mayor actividad de la angiotensina 2 y no son posibles regularlo tan fácilmente, es decir, van a sufrir hipertensión y una frecuencia cardíaca alterada, y esto es por el remodelamiento, y no es tan fácil que los puedan corregir al paciente. Los efectos de glucolipotoxicidad llevan precisamente a la fibrosis del miocardio, alterando tamaños y formas. Esta remodelación del sistema ventricular pues necesita una estabilidad. La forma más temprana de reconocer si hay fibrosis es a través de una proteína conocida como galectina 3, una glicoproteína que se genera y se libera cuando existen cambios ionotrópicos. Y estos cambios ionotrópicos mediados por inflamación y fibrosis en el paciente. Galectina 3 tiene varias funciones, pero entre ellas principalmente es el desarrollo de una estructura más estable en base a colágeno para generar una resistencia mayor. Recordemos que solamente el pericardio debe ser un elemento fibrosado y el miocardio debe ser finamente fibrosado, como nosotros podemos ver acá. El miocardio debe ser ligeramente con depósitos de colágeno, no debe haber depósitos excesivos, por lo que galectina 3 es un inductor de la activación de fibroblastos para darle una mayor fortaleza. Más fibrosis significa menos contracción, por lo que debe incrementar el número de miocardios contráctiles y estamos viendo la hipertrofia de ventrículo izquierdo. Esta galectina 3 no solamente tiene la capacidad de estabilizar al colágeno, sino que permite que esta agregación de colágeno sea espontánea. El colágeno espontáneamente agregado rompe la estructura. Ustedes pueden ver en esta sección cómo hay agregación de colágeno con una estructura perfectamente definida del miocardio. Y a donde hay mayor coloración es galectina 3 más colágeno y rompen la regulación o rompen la estructura cardíaca. Estos espacios tendrán que ser rellenados por colágeno y se prende un elemento profibrótico. Galectina 3 estimula a los fibroblastos. Los fibroblastos, a partir del factor de crecimiento transformante beta, que ya es algo que podemos cuantificar en los laboratorios,
pues me está diciendo entre estos dos hay un remodelamiento profibrótico cardíaco. Como ustedes pueden ver, entre más galectina 3 expresen los cardiomiocitos, más fibrosis van a tener. Por lo que ahora galectina 3 también es considerada como un buen biomarcador temprano del remodelamiento del muro. Un biomarcador que a medida de la progresión va ganando una mayor sensibilidad diagnóstica. Por lo que es importante cuantificar galectina 3, que nos estaría diciendo fibrosis, tanto del elemento agudo como del elemento crónico. Hay valores corte, menos de 50 nanogramos por mililitro se considera como un elemento fibrótico normal y valores por encima de 50 nanogramos por mililitro me estaría diciendo estados profibróticos cardíacos. ¿Resultantes de qué? ¿Qué me puede elevar la galectina 3? Pacientes con diabetes, edad avanzada, hipertensión, obesidad, dislipidemia, enfermedad crónica y por supuesto resistencia a la insulina, que tienen una base de inflamación de bajo grado, de larga duración. Así es que bueno, galectina 3 actualmente se ha vuelto un buen biomarcador. Conjuntamente a este, el avance o progresión de la fibrosis del ventrículo izquierdo, como sucede en la parte superior, a diferencia del de la parte inferior que no tiene esa fibrosis, implicarán un remodelamiento de la matriz del miocardio, un estrechamiento miocárdico y un daño por infiltración leucocitaria a los miocitos del ventrículo izquierdo. Esta inflamación genera una mayor presión, este cambio en la contracción y en la fibrosis genera una mayor presión de la cavidad ventricular izquierda. Entonces, al censar estos elementos de la presión, pues se generan péptidos natriuréticos que se liberan a torrente sanguíneo. El péptido natriurético que me hablaría del ventrículo izquierdo es el péptido natriurético cerebral o también conocido como BNP. Este me estaría hablando de una mayor presión o de una disfunción de la diástole o la sístole del ventrículo izquierdo y también me implicaría valvulopatías, una valvulopatía mitral del ventrículo izquierdo. Bajo estas circunstancias se genera el péptido natriurético. El miocardio o los miocitos generan a partir de un proBNP una partícula que va a generar una liberación de sodio a nivel renal. Este elemento tiene un tiempo de vida corta o de vida media muy corta, que va en el orden de pocos minutos, lo cual hace que, aunque sea una molécula muy buena para identificar esta presión del cardiomiocito, cuando nosotros medimos solamente BNP, pues es insuficiente para establecer el grado de lesión por el tiempo de vida media. Sin embargo, dentro de la maduración de la molécula tenemos una parte estable, que es el proBNP-NT, una molécula que se puede medir en plataformas, en diferentes plataformas, incluso en algunas que la casa de Sego también tiene. Entonces, bajo estas circunstancias, los gránulos que contienen al proBNP-NT van a liberar o van a cortar a la función activa de la función no activa. Esta función no activa tiene un tiempo de vida media mucho mayor a la función activa, a la hormona, por lo que medir NT-proBNP es mejor en estos casos para un remodelamiento cardíaco que medir directamente el BNP, que me estaría implicando la acción en el riñón. Actualmente, las guías de manejo para enfermedades cardiovasculares por enfermedades crónicas, te dicen que el NT-proBNP es uno de los mejores elementos para salir de una sospecha del remodelamiento del muro del ventrículo izquierdo cardíaco. Y hay niveles corte que pueden ser combinadas, solamente la molécula de NT-proBNP y del BNP conjunto. En estos elementos corte te dicen que hay condiciones de daños mínimos en donde tenemos menos de 50 picogramos por mililitro o daños que hay que ponerle atención de acuerdo a la edad.
por encima de 75, por encima de 150 y por encima de 75 años, que incrementaría por encima de 300 picogramos por mililitro. Así es que los valores de referencia están en relación a la edad del paciente. Y este NT-proBNP ya no solo se determina así, menor a 125, sino de acuerdo a la edad, puede ser o debería ser menor a 75, menor a 150 o menor a 300 picogramos por mililitro. Esto ya existe como un logaritmo diagnóstico en Europa y en América del Norte, desde el año pasado. En 2023 se estableció como un buen biomarcador de pacientes con alteración cardíaca asintomática y su elemento está asociado a que este punto del 12% de pacientes con cardiomiopatías se bote a un 40% dependiendo de la población. La población mexicana pues no es la excepción porque nosotros tenemos muchos pacientes con sobrepeso, con obesidad, con hipertensión, con enfermedad renal, diabéticos, diabéticos no controlados, por supuesto, resistentes a la insulina, dislipidémicos, y a todos estos hay que cuantificarles el NT-proBNP para poder llegar a conclusiones de remodelamiento. Actualmente las guías todavía no incluyen a galectina o a la adrenomedulina o a las interleucinas. Sin embargo, para allá va el asunto. Actualmente estamos así, ¿no? Analizando una troponina T de alta sensibilidad con rangos de menor a 6 nanogramos por litro, al NT-proBNP con rangos, dependiendo de la edad, como ya hemos visto, a una proteína C reactiva ultrasensible de menos de 3 miligramos por litro y al análisis de un ecocardiograma. Esto sería el perfil de diagnóstico temprano para remodelamiento cardíaco. Falta incluir en este punto o sustituir a la proteína C reactiva, sustituirla por interleucina 6 al menos, o interleucina 6 y TNF-alfa. El ecocardiograma podríamos sustituirlo por galectina 3, adrenomodulina y factor de crecimiento transformante beta para todavía generar un diagnóstico mucho más temprano. Noten cómo ante la alteración de scores en el estimado de Kaplan, que es un estimado por ecocardiogramas, entre más alto estén este score, mayor correlación tiene, por lo que este paradigma diagnóstico que se pueden encontrar en plataformas de desego, pues nos sirve precisamente para establecer o identificar pacientes con riesgo de falla cardíaca. Lo que deberíamos tomar en cuenta es que la galectina 3, la adrenomodulina, principalmente la proadrenomodulina, los péptidos natriuréticos, tanto el NT-proBNP como el ProANP, más el BNP, más la proteína soluble antitumoral cardíaca y las troponinas cardíacas nos ofrecerían un perfil completo que nos implicaría progresión de inflamación a fibrosis, activación neurohormonal, estrés bioquímico o biomecánico y alteraciones de necrosis o microinfartos cardíacos. Esto es lo que clínicamente va a establecerse a partir del 2025, es lo que se busca en las asociaciones internacionales, llegar a un perfil sérico que es más temprano que las alteraciones imagenológicas del ecocardiograma o de las angiografías o de las tomografías y que permitirá establecer una terapéutica preventiva y no una terapéutica correctiva. Ya varios de estos se encuentran disponibles en el mercado mexicano, ¿no? Varios de estos, como la proteína C reactiva, el ProBNP, las troponinas cardíacas, el BNP, ya se encuentran disponibles y pueden ustedes enfocar mejores elementos diagnósticos. Por supuesto, cada vez se va haciendo más complejo, hay más evidencia de elementos a cuantificar para establecer el nuevo grupo de enfermedades que son ahora más comunes que los infartos agudos al miocardio y que podemos evitar desde remodelamientos tempranos. Así es que bueno,
Esto es los nuevos biomarcadores tempranos involucrados en el remodelamiento del muro cardíaco. Por supuesto, les doy gracias por su atención, a la Casa de Sego por la invitación a participar en este webinar, y si existieran preguntas y tiempo, por supuesto, estoy a su disposición. Muchas gracias.